Estamos de vuelta, espero que estés disfrutando de las charlas de hoy. Continuamos con Jaime Rames, que nos va a hablar sobre la especialidad de acústica en los grados de telecomunicaciones. Así que, Jaime, bienvenido y cuando quieras puedes empezar. Bueno, hola a todos. En primer lugar, pues quiero dar las gracias al Consejo de Estudiantes, a la presidencia, por invitarme a dar esta charla. A mí me encanta estar en contacto con todos los que están relacionados con la enseñanza de las telecomunicaciones y especialmente de la acústica, y encantado también de colaborar en cualquier actividad que tenga que ver con el tema. Creo que tengo que decir, en primer lugar, que, como dice el cartelito que hay ahí, soy en la actualidad vicepresidente de la Sociedad Española de Acústica y en la actualidad también soy profesor catedrático en la Universidad de Alicante. Soy profesor en Alicante desde hace 15 años aproximadamente. Previamente he impartido docencia en la Politécnica de Valencia, concretamente en la Escuela Politécnica Superior de Gandía, y toda mi vida, eso fue durante 14 años también. Toda mi vida académica en la universidad ha sido en la docencia de la acústica, especialmente en el acondicionamiento acústico, en los traductores acústicos. Una vez presentado, pues ya tengo que decir que esta charla se inscribe además por la invitación que me ha hecho el presidente del Consejo de Estudiantes, se inscribe en lo que es el Año Internacional del Sonido, lo cual estáis viendo ahí un logo, ¿verdad que sí? Este Año Internacional del Sonido tiene unos objetivos que enlazan directamente con cualquier enseñanza de la acústica, que están resumidos en esta diapositiva. Yo he destacado 3 en esta página. Una es identificar y conservar paisajes sonoros como parte del patrimonio cultural. Usar el sonido como base para crear interés y entusiasmo por la ciencia, la tecnología, la ingeniería y la matemática. Creo que esto nos toca directamente en esta charla y todo lo que son las telecomunicaciones. Y promover el importante papel que desempeña el sonido en la medicina y la mejora que aporta a la salud de la comunidad. Hay otras muchas que se pueden leer en la diapositiva, que quizá la siguiente, que sería aumentar el conocimiento de las aplicaciones y el impacto del sonido bajo el agua, también sería destacable. Entonces, el enfoque de la charla, en una primera instancia, pues ha sido después de las conversaciones con el presidente, era ver cómo eran las intensificaciones de acústica, las especialidades de acústica en los grados, pero no en todos los grados existe una especialidad de acústica. Esto es propio más bien de los grados en sonido e imagen, y por eso el enfoque ha ido derivando a pues hablar un poco de en qué nichos profesionales, en qué ámbitos profesionales se desarrolla un teleco que estudie algo de acústica, o de alguna forma responder a la pregunta: ¿de qué hablamos cuando hablamos de acústica? Porque se puede hablar, como vamos a ver enseguida, de muchísimas cosas. La acústica está metida en toda nuestra vida, toda nuestra vida, y a veces ni nos damos cuenta. Esta charla pretende resaltar eso que estoy comentando. El Año Internacional del Sonido pues implica una serie de actividades que en España las aglutina, las coordina la Sociedad Española de Acústica, que es miembro de la International Commission of Acoustics y con el apoyo de otras instituciones. Entonces, como estaba diciendo, ¿de qué hablamos cuando hablamos de acústica? Porque al resolver esta pregunta estaremos respondiendo también a cómo es la acústica en los grados de telecomunicación.
Pues quizá una primera conversación, un primer acercamiento es siempre desde el punto de vista de qué naturaleza tienen las pérdidas auditivas, qué fundamento tiene la radiación de música por parte de instrumentos musicales, qué naturaleza tiene la música, los altavoces convencionales y otros especiales, o cuando hablamos de acústica, a veces hablamos de acústica arquitectónica, hablamos de que el sonido que el vecino nos produce desde el piso de arriba y nos molesta, y hablamos de aislamiento, o hablamos de acondicionamiento porque entramos a un sitio muy reverberante y no entendemos bien el mensaje hablado, hay una falta de intelectualidad y entonces hablamos de acústica, pero también hablamos de acústica cuando volvemos después de cierto tiempo a un sitio que hacía mucho tiempo que no íbamos y nos encontramos que los sonidos han cambiado. Entonces hablamos de ecología acústica, de cómo han cambiado el paisaje sonoro y al mismo tiempo que cambiaba todo el otro paisaje, ¿verdad? Entonces, pero también hablamos de acústica cuando hablamos de fallos en estructuras que se pueden detectar a través de vibraciones o a través del sonido, o también hablamos de acústica cuando nos fijamos en lo bien que suena pues una puerta al cerrar, una puerta de un coche, que suena mejor una puerta de un coche de una determinada marca que de otro, entonces hablamos de calidad sonora. Hablamos de aplicaciones industriales ligadas a cómo podemos simular un ambiente sonoro, hacer como si estuviéramos en otro sitio solamente mediante el sonido, o hablamos de acústica submarina, de las ondas, de cómo distinguir un pez de otro antes de ser pescado, ¿verdad? Y hablamos de caracterizar materiales, hablamos de aplicaciones de ultrasonidos en medicina. El campo es amplísimo y de alguna forma está ligado a los grados y las especialidades de acústica, porque mayoritariamente los empleos relacionados con la acústica, a pesar de que es un campo libre en el que trabajamos físicos, ingenieros mecánicos, biólogos, mayoritariamente son los antes ingenieros técnicos de telecomunicación y ahora graduados y también superiores de antes, los que trabajan en este ámbito. Entonces pasamos a comentar cada una de ellas. Efectivamente, si partimos de un esquema de comunicación básico, emisor, receptor y medio, pues la acústica trata de todo, porque estamos hablando de cómo las personas emiten sonido, cómo los altavoces emiten sonido, cómo cualquier ser vivo emite un sonido que le va a facilitar la comunicación, a generar comunicación con un congénere, o cómo influencian los cables, los micrófonos, las otras partes del canal, el hardware, en el ruido antes de llegar al receptor, que van a ser otra vez personas, micrófonos u otros seres vivos. Cuando hablo de otro ser vivo, cualquier ser vivo, estoy diciendo que la acústica también implica a esos otros habitantes de nuestro planeta y cada vez tiene más importancia ese contexto sonoro, ese paisaje sonoro en el que los seres vivos nos desenvolvemos. En primer lugar, pues como siguiendo un poco el orden que he citado ahora mismo, está el tema de la exposición al ruido y las pérdidas auditivas. Efectivamente, nosotros sabemos que el sonido, la exposición al ruido, estar mucho tiempo expuesto a un ruido de alta intensidad puede provocar efectos físicos. El primero, bueno, una lesión y que poco a poco oigamos cada vez menos, hasta un daño auditivo grandísimo, y efectos fisiológicos, incluso cambios en el metabolismo, cambios en el sistema inmunológico y otros, efectos en el comportamiento. Nos ponemos nerviosos, nos sube la tensión. Yo tengo comprobado que si estoy mucho tiempo expuesto a un ruido, me sube la tensión. Entonces, todo esto implica que tenemos que controlar esas dosis de ruido y ahí estamos
están los grados de ingeniería de telecomunicación para aprender cómo se puede controlar esa exposición al ruido, ¿verdad? Cuando hablamos de acústica, pues una forma una de las cosas son los instrumentos musicales. A veces hablamos solamente de música, ¿eh? Y mucha gente se ha metido en la intensificación de acústica simplemente porque era músico. Y esa ha sido la motivación. Cuando hablamos de instrumentos musicales, hablamos de su modelización, de cómo se puede mejorar su sonido, cómo podemos reproducir ese sonido, técnicamente, por medio de métodos matemáticos, numéricos, elementos finitos, diferencias finitas, para generar sonido de forma artificial y poder recrear, poder diseñar mejor los instrumentos, analizar por qué un instrumento nos gusta más, porque vibra de una determinada forma, irradia de una determinada forma y eso hace que nos guste más, ¿verdad? O cuando hablamos de acústica, también hablamos de acústica arquitectónica. Muchas veces cuando hablamos de acústica, hablamos de acústica arquitectónica, que tiene tres ámbitos. El ámbito de la protección del que habita una determinada casa, un habitáculo, frente a la agresión exterior llamada ruido, y hablamos de aislamiento acústico. Y si partimos del esquema que hemos nombrado antes de un emisor y un receptor, pues lo que aprendemos en esos grados es a ver, a cuantificar cómo es el sonido que pasa directamente, el sonido directo del emisor al receptor, el sonido que pasa a través de la estructura, el sonido por diferentes canales, ¿verdad? El canal que estamos marcando en rojo, que estamos marcando en verde, etc. El sonido pasa desde el emisor al receptor desde diferentes caminos. Los grados capacitan para el diseño de los herramientas que verifiquen unas determinadas prestaciones, o sea, garantizar que al recinto receptor llegue el menor ruido posible, pero también predecir el aislamiento al ruido aéreo y predecir la contribución de la transmisión por flancos, de la transmisión del sonido a través de las estructuras, ¿verdad? Cuando hablamos de acústica, bueno, también, por supuesto, realizar las medidas de comprobación con rigor, de comprobación de las predicciones. Decía que cuando hablamos de acústica, también hablamos de acondicionamiento acústico, que es cuidar que el balance energético en una determinada sala sea el adecuado para una escucha de calidad. Todos hemos tenido la vivencia de entrar a una sala en la que había mucha reverberación y el mensaje hablado no se entendía. Había una falta de inteligibilidad. No era porque el balance entre el sonido directo y el sonido reflejado por toda la sala, pues no era el adecuado. Había una excesiva reverberación. La palabra necesita poca reverberación, la música, dependiendo del tipo de música, necesita un poco más de reverberación, dependiendo del tipo de música. Pues eso es un ámbito del acondicionamiento, es un ámbito en el que nos desenvolvemos los que trabajamos en acústica y hablamos de acústica y hablamos de acondicionamiento acústico. Los ecos, las focalizaciones, la excesiva reverberación son defectos de primer orden, o sea, digamos que los notamos enseguida y a menudo la única solución posible es el acondicionamiento acústico, que con materiales, dispositivos que sean materiales absorbentes, ¿verdad que sí? Materiales absorbentes que pueden ser muy diversos. Generalmente hablamos de materiales absorbentes porosos, fibrosos, como los que se muestran en la figura, ¿verdad? Pero esos porosos o fibrosos también pueden ser granulares, etcétera, y pueden servir para estar en paredes directamente o formar parte de suelos porosos que sean absorbentes de sonido.
La caracterización de estos materiales, generalmente con tubos de impedancia o con otro tipo de tubos que para medir otras variables como la resistencia al flujo, es un ámbito de trabajo de los acústicos. Y cuando hablamos de acústica, pues hablamos de acondicionamiento acústico, pero también de caracterización de materiales, de las técnicas de caracterización, de la simulación, incluso del diseño de materiales y, por supuesto, dispositivos para absorber sonido. No solamente materiales, sino también estructuras perforadas o no perforadas, láminas perforadas, que también absorben sonido. Cuando hablamos de acústica, y concretamente de acústica arquitectónica, muchas veces hablamos de qué papel desempeñan esos perforados, qué material hay detrás de esos perforados, qué papel cumplen, qué frecuencias absorben, si absorben medias, bajas o altas frecuencias, etc. Cuando hablamos de acústica, hablamos también de ordenación del territorio, porque todos pensamos que en una ciudad ordenada pues debería reservarse las zonas que potencialmente van a generar más ruido a una zona para cuidar de que el ambiente sonoro en una urbanización pues sea el adecuado. Y hablamos también de la posibilidad de diseñar fachadas con formas y geometrías adecuadas para garantizar que no haya reflexiones fuertes que hagan que el sonido viaje más de lo que tiene que viajar y se disperse. De eso hablamos los acústicos, cuando hablamos de acústica. O del diseño de firmes, que puedan ser más silenciosos. O incluso firmes que puedan servir de aviso, de warning sound, para cuando un vehículo que es demasiado silencioso se nos acerca. Los acústicos nos dedicamos a eso, a diseñar fachadas que garanticen reflexiones difusas, a diseñar firmes que o bien sean muy absorbentes o bien hagan el ruido que tienen que hacer justo y necesario para que constituyan un sonido de advertencia. Todo esto, pues al final se combina para poder hablar de lo que es un paisaje sonoro, que no es otra cosa más que el conjunto de elementos que integran un entorno, un ambiente o un territorio. Todas las especies nosotros también, están fuertemente influenciadas por el paisaje sonoro circundante, aunque no seamos conscientes de ello. La exposición a entornos complejos, como los que nos encontramos en ciudades grandes, en ciudades ruidosas, generan perturbaciones que influyen en nuestro estado de ánimo e influyen en nuestra salud. Aunque el llamado nivel de presión sonora haya sido el indicador más recurrente para definir lo que llamamos contaminación acústica, hay otros parámetros que son relevantes. La selección, la cuantificación y el establecimiento de límites objetivos constituye el objeto de lo que se viene denominando ecología acústica. La ecología sonora o acústica del paisaje se está revelando como una herramienta apropiada para investigar la complejidad de un ecosistema. Digamos que caracterizando el sonido, el paisaje sonoro, se pueden sacar grandes consecuencias de cómo cambian otras cosas directamente relacionadas, como incluso hacer previsiones de cambio climático naturales y afecciones antropogénicas sobre los ecosistemas. En los hábitats submarinos, la naturaleza sonora del ambiente es claro, que se hace patente que es un importante componente del ecosistema, que a menudo, que hasta hace muy poco se había olvidado. Y también constituye un nicho de trabajo, de empleo, para las personas que se dedican a la acústica. Además de todo esto, pues también hablamos los acústicos de aplicaciones industriales, ¿verdad? Hablamos de altavoces, los acústicos hablamos de altavoces, hablamos de instrumentos musicales o de música, es la vía de acceso,
y también de altavoces, de automoción, porque el coche, que es un artefacto que está lleno de pequeños problemas acústicos que hay que resolver. Hablamos también de detección de fallos en maquinaria, de monitorización de la salud de una estructura, por ejemplo, un puente. Podemos detectar si está cercano al fallo, estudiando bien cómo es el proceso de cambio en su vibración, haciendo una monitorización de su salud estructural mediante vibraciones. Hablamos de calidad sonora, hablamos de acústica subacuática y de ultrasonidos. Estoy pasándome ya a aplicaciones más industriales, menos generales. Cuando hablamos de altavoces, no solo hablamos de los altavoces, vamos a llamar así, que conocemos más, que son de tipo electrodinámico, cuyo conjunto móvil es el que estoy señalando aquí, que puede tener, tiene su diafragma y tiene su suspensión superior, que estaría a este lado, y una o dos suspensiones inferiores, que lo que hacen es impedir que se produzca ese movimiento de giro, que es pernicioso porque hace que la bobina choque con el entrehierro. Pues hablamos de cuál es la óptima suspensión para un altavoz. Hablamos de altavoces que son dos altavoces porque tienen dos motores, uno que es el de graves y otro el de agudos, son coaxiales. Estos son altavoces de tipo convencional, de radiación directa. También podemos hablar de otros altavoces más peculiares, menos conocidos, pero de los que hablamos y de los que tenemos o aprendemos a diseñar, que son los altavoces, por ejemplo, que llamamos de modos distribuidos. DMLs en inglés, en sus iniciales en inglés. Aquí consiste en un panel en el cual se mueve por la acción de uno, dos o varios actuadores y provocan una radiación en el panel. Como el altavoz panel tiene una superficie mayor, la parte real de la impedancia de radiación es mayor y, por tanto, en principio radian más sonido que si el radiador fuese pequeño como es el actuador. En las figuras de la derecha se aprecia la vibración para dos frecuencias distintas de el panel realizado por una técnica que es la técnica que se llama holografía acústica de campo cercano. Los acústicos dominamos las técnicas para saber cómo está vibrando una estructura que radia y de esta forma controlar el proceso desde la vibración hasta la radiación. Vibroacústica. Estamos en el mundo de la vibroacústica. Hablamos de sistemas radiantes relativamente pequeños que nos han invadido, que están en todas partes, están en nuestros móviles, pero también están en los ascensores, porque cuando entramos en un ascensor oímos esto. Este ascensor está en modo mantenimiento. No atiende más llamadas. O escuchamos esto. Este ascensor está en modo mantenimiento. No atiende más llamadas. Por supuesto, hemos oído el mismo mensaje, pero no ha sonado igual. Ha habido un diseño del sonido diferente que ha sido estudiado para ver cuál es el que más le va a gustar a la persona que está dentro de la cabina. Y todo con altavoces que no vemos, que están ahí. Cuando hablamos de acústica, también hablamos de sistemas sofisticados para radiación. Aquí vemos un altavoz coaxial, un corte transversal de un altavoz coaxial con dos canales y que además tendría un tercero. Pero para diseñar este altavoz no solamente ha habido que estudiar esos canales por donde va a salir el sonido, sino sobre todo estos nuevos materiales que van a constituir los dos diafragmas y ver cómo es su comportamiento modal, cómo vibran en función de la frecuencia, porque dependiendo de cómo vibran, van a radiar. Y esto muchas veces implica la caracterización de materiales, nuevos materiales que cumplan unas prestaciones. Por eso,
cuando hablamos de acústica, hablamos de materiales y hablamos de caracterización de materiales y de cuál es la técnica adecuada para obtener el módulo de Young o el factor de pérdidas, llamado loss factor, de un material, porque lo necesitamos para hacer esas predicciones. Muy bien. No solamente los altavoces, sino este es el altavoz convencional, pero también que tiene las partes que he nombrado antes, el conjunto móvil del altavoz, he querido decir, pero también hablamos de altavoces más peculiares, como que tienen un conjunto móvil muy diferente a este otro, ¿verdad que sí? Este es el conjunto móvil de un Air Motion Transformer, de un altavoz que es el que estáis viendo en esta figura. Aquí tenéis un altavoz y este es el conjunto móvil del altavoz. Y aquí tenéis otra foto. Ese conjunto móvil es una estructura en forma de pliegues, que vais a ver ahora aquí, que podéis ver aquí debajo. Veis que tiene son unos pliegues donde están pegadas las pistas que son conductoras de cobre-aluminio, que van en sentido que se indica aquí, ¿verdad? O hacia dentro o hacia afuera. El imán está arriba y abajo, norte-sur, por tanto el campo magnético va hacia arriba y por tanto las fuerzas van en este sentido, ¿verdad? Eso quiere decir que esa estructura plegada actúa como un acordeón, y el aire sale del conjunto móvil expulsado al comprimir los pliegues. Este altavoz está en el mercado, algunos de vosotros lo conoceréis, pero cuando hablamos de acústica hablamos de estos altavoces y las personas como vosotros que estáis estudiando esto, pues se pueden dedicar a estas cosas. Esto es el mundo del que hablamos, esto es de lo que hablamos cuando hablamos de acústica. Esas estructuras plegadas se diseñan para garantizar una vibración ordenada para un determinado modo principal que hace que sea ordenado la expulsión de aire y no desordenada como se muestra en esta figura. Cuando hablamos de acústica y de altavoces, no olvidamos lo que son los otros componentes como las bocinas y los motores que forman parte de altavoces de radiación indirecta que radian a través de una cámara de compresión y luego tienen una bocina. Para el diseño de estos componentes es indispensable recurrir a métodos numéricos como los que he nombrado antes, de elementos finitos, diferencias finitas, elementos de contorno. En la figura de la derecha lo que tenéis es el mallado de un modelo de elementos finitos correspondiente al diseño de una bocina. O cuando hablamos de acústica hablamos del diseño de arrays. Aquí tenéis un array de altavoces en una columna que, como sabéis, para focalizar sonido es el recurso que tenemos. El recurso que tenemos para focalizar sonido es recurrir a arrays de sistemas radiantes, de forma que con la adecuada combinación de amplitud y fase relativa entre los componentes logramos una determinada directividad. A los acústicos nos preocupa mucho focalizar el sonido en una determinada zona de forma que no invada otras zonas en las cuales puede estorbar. Cuando hablamos de acústica, hablamos de los vehículos, pero también muchas partes de los vehículos. Aquí tenemos un coche en la figura esta y en la derecha tenemos una imagen en la cual podéis ver una moto que está atravesando esta carreterita y diferentes sistemas para captar el sonido, un array, un dummy y diferentes micrófonos, incluso se ve aquí a la derecha un sonómetro. Bueno, esto era porque cuando empezaron a comercializarse los coches eléctricos, había un problema, que es que se planteó un problema, que es que
eran demasiado silenciosos y corría el peligro, el grupo de personas vulnerables, personas que no veían bien o personas mayores, de no oír el sonido y, en fin, tener accidentes por culpa de no oír el aviso que significa el ruido que genera un motor o una estructura al vibrar debido al motor. A raíz de esto, surgieron muchos estudios de detectabilidad y propuestas de que existieran en estos vehículos los llamados warning sound, sonidos de advertencia que avisaran de la presencia de esos vehículos. Esto era tanto para coches como para motos que estáis viendo aquí. A raíz de esto, pues hubo que hacer una serie de estudios para ver qué sonidos de advertencia eran más agradables y sobre todo qué sonidos de advertencia nos ayudaban más a detectar que el vehículo estaba cerca. Aquí, por ejemplo, esos estudios de detectabilidad del sonido se hacían en estos términos. Se decía, yo para detectar un sonido, para detectar un coche, por ejemplo, diésel, como pone aquí, diésel, pues necesito, por término medio, que el coche esté a unos 15 metros. Pues bien, dependiendo del tipo de estímulo, pues estará a una distancia u otra. Un coche, un vehículo eléctrico necesitaba estar, no lo captaba hasta que estuviera a 7,5 metros. Claro, si el coche iba a 50 kilómetros por hora, en 7,5 metros nos ha atropellado. De ahí la importancia de estudiar la detectabilidad de los sonidos de advertencia posibles y al mismo tiempo su agradabilidad. Bueno, pues cuando hablamos de acústica y cuando hablamos de trabajo, hablamos de esto, de evaluar, de realizar experimentos psicoacústicos que contesten a esas preguntas de cuál detectamos antes. Un vehículo eléctrico tiene unas características, pero con este sonido de advertencia lo detecto mucho antes. Hablamos de eso, de tener herramientas para evaluar eso, la agradabilidad y la detectabilidad. Pero también hablamos de otras cosas que parecen mucho más peregrinas, pero en lo que vuestros compañeros que han terminado ya los estudios, pues están involucrados. Aquí tenemos un espejo retrovisor de un Audi 4. Bueno, cuando se instale. Dentro hay unos motorreductores que hacen un ruido cuando ese espejo retrovisor gira, porque tenemos un accionador. Bueno, pues al girar, ese motorreductor puede hacer este ruido, que voy a repetir para que quede claro, porque a lo mejor no lo esperabais, este ruido. O puede hacer este otro ruido. Perdón, vuelvo para atrás, este otro ruido. Voy otra vez a ponerlo otra vez para que quede claro. Bueno, no os voy a pedir que me digáis qué sonido os gusta más, porque eso ha formado parte de un estudio psicoacústico complejo y las audiciones hay que hacerlas en un ambiente controlado y con tiempo. Pero lo que está claro es que han sonado distinto. Bueno, pues los fabricantes de coches, pero no solamente los fabricantes de coches, sino los fabricantes de frigoríficos, los fabricantes de secadores de pelo, los fabricantes de cualquier cosa que haga ruido, incluyen en sus estudios el estudio de la calidad sonora del ruido que se está generando y os puedo asegurar que esto es un criterio de selección a la hora de instalarlo en maquinaria. Por tanto, es un nicho de empleo y cuando hablamos de acústica, pues hablamos de que nos molesta un determinado ruido, nos molesta el ruido del frigorífico, de esto. La acústica subacuática está siendo desde hace unos años un
probablemente unos 10 años, un target importante en la acústica, porque he prácticamente copiado una diapositiva anterior, porque la exposición al ruido de cualquier ser vivo genera efectos físicos, fisiológicos y de comportamiento que, digamos, dificultan la vida marina a los habitantes naturales que son compañeros nuestros en este planeta. Y eso lo tenemos que cuidar. Entonces, hay un esfuerzo importante por instituciones europeas en financiar proyectos que tengan que ver con limitar la exposición al ruido de animales que viven en el mar, peces, etc. Incluso hay algunos que os pueden resultar excesivamente exóticos, como comportamiento como el que cito aquí, que es el estudiar el comportamiento del atún rojo frente al ruido. Pero hay proyectos de este tipo. Pensad que el atún rojo es digamos, una forma de vida. Hay granjas dedicadas al engorde del atún rojo, y si va a haber un ruido cercano y les va a molestar y eso va a hacer que no engorden lo suficiente o que su vida sea más difícil, pueden incluso llegar a estresarse y que la producción pues no tenga toda la calidad posible. ¿De acuerdo? Esto nos puede resultar extraño, pero hay cada vez más estudios de evaluación del comportamiento de diferentes especies de peces frente al ruido. Aquí lo que vemos son unas imágenes de la derecha extraídas de una piscifactoría. Son ejemplares de atún que miden aproximadamente cerca de 1 metro. Y lo que hay aquí es una imagen de una sonda en el cual pues, se aprecia la forma de algunos peces que están dentro de la caja, la piscifactoría, y lo que se estudia para evaluar los cambios de comportamiento de cualquier pez, pero concretamente el atún, es si se desplaza hacia arriba, hacia un lado o hacia otro, para lo cual hay que grabar las secuencias y estudiarlas posteriormente. Este proyecto, en el que interviene muy poco, se llevó a cabo hace más de 6 años y todavía se están repitiendo registros para evaluar ese comportamiento. Y hay proyectos en marcha solicitados en esta dirección. Es importante. Cuando hablamos de acústica, hablamos de cómo afecta el ruido a diferentes especies de peces. Pero también, cuando hablamos de acústica, hablamos de herramientas para estimar la biomasa, para estimar la cantidad de biomasa, concretamente peces, asociados peces que pues, están en un determinado banco o están en una determinada jaula de una piscifactoría. Y todo eso hay que hacerlo en base a estudios que tienen que ver con un emisor, un receptor, un transductor emisor, un receptor, y ver cómo es el sonido que se refleja en un pez, ¿verdad? Como el que hay aquí. Sonido que se refleja en un pez, si lanzamos un pulso, prioritariamente se refleja por la vejiga, pero también por el esqueleto, por el esqueleto y por la cabeza. Aquí hay 3, pero sobre todo por la cavidad de aire que hay, que es la vejiga. Entonces, hay estudios para estimar la cantidad de biomasa que hay en una piscifactoría en base a medidas acústicas. Y también hay estudios para ver cómo distinguir especies, muchos estudios para distinguir especies en función de esas reflexiones. Uno puede distinguir una dorada de una lubina en función de cómo es la reflexión del sonido. Eso ayuda mucho a que la pesca sea sostenible. Entonces, cuando hablamos de acústica, también podemos hablar de sostenibilidad o de aplicaciones cada vez más que hagan más sostenible nuestro entorno, nuestro planeta.
Pero también hacemos ruido viajando en barco. Entonces, nos preocupa mucho que el ruido que cualquier estructura haga en el mar moleste a las personas, no, a los seres vivos que habitan allí. Por eso se imponen mecanismos de control de ese ruido, de esa potencia radiada. Cada vez más los barcos van a ir equipados de sistemas para, mediante el control de la vibración en lo que son las paredes del buque, en lo que son. Dado que es posible conocer a partir de los niveles de vibración cuál es el nivel de potencia radiado, se puede limitar la potencia radiada haciendo medidas de vibración en un array ubicado en el interior del casco del buque. En el calibrado de estos sistemas, el mantenimiento, pues es algo que tiene que ver con la acústica, y cuando hablamos de acústica, pues hablamos de esto. La acústica submarina, al final, va a tener que recurrir a las mismas herramientas que la acústica aérea. Vamos a tener que reducir las emisiones de ruido, vamos a tener que reducir velocidades de embarcación, igual que hemos reducido las velocidades de los coches. Va a haber que generar sistemas de alerta acústica y hacer cosas parecidas a las que hemos hecho en aéreo. Cuando hablamos de acústica, también hablamos de detección de fallos de maquinaria. Esto es un motorreductor. Aquí se ha puesto un acelerómetro para ver cómo vibra y entonces, respecto de un patrón, ver cuáles han sido los cambios que han conducido a que ahora el motorreductor suene mal. Cuando hablamos de acústica, también hablamos de ultrasonidos, de cómo diseñar un transductor ultrasónico. Ya sabéis que los ultrasonidos son unas ondas mecánicas, pero que nosotros, que oímos solamente de 20 a 20 kHz, pues no oímos. Y hay muchas aplicaciones en el ámbito de la acústica que tienen que ver con los ultrasonidos. Yo os quiero poner, porque la principal fuente de aplicaciones viene como catalizador en reacciones químicas y siempre pasa por focalizar el sonido en una zona. Aquí lo que veis es un altavoz de ultrasonido, un transductor de ultrasonidos y una placa cuyo papel es focalizar el sonido. Os voy a enseñar en un vídeo qué es lo que hace el sonido, el ultrasonido, cuando se le somete a un ultrasonido. Mirad. Bueno, yo creo que para que sea rápido, para terminar la hora, yo creo que os habéis dado cuenta de que es como si lo friera, ¿no? En absoluto es que lo fría, pero resulta que el ultrasonido acelera el secado de las almendras. Son una almendra sin ser sometido durante 10 minutos y está siendo sometido. Es un catalizador de reacciones químicas. También puede servir como catalizador en diferentes reacciones, algunas de ellas ligadas a la obtención de haluros de plata, que son componentes muy apreciados en medicina, y también pueden servir para detectar grietas, pueden servir no solamente para detectar grietas cuando ya están hechas, sino que utilizando técnicas no lineales se puede llegar a conseguir una especie de catálogo de daños que puede sufrir una estructura, de la misma forma que hay un catálogo de no linealidades o de defectos de altavoces relacionadas con las no linealidades de los componentes. Por ejemplo, por citar un ejemplo que tengo cercano, cualquier sistema para
calificar el estado de una estructura, pues tiene que tener este diagrama de bloques, ¿verdad que sí? Tenemos una emisión, tenemos una estructura bajo estudio y un tratamiento de señal. Pues si la estructura bajo estudio es, en vez de ser un altavoz, es una probeta de un determinado material, podemos ver qué es lo que ocurre ella pues, con el tiempo o si está sometida a una corrosión, por ejemplo. Pues, en este caso, se ha sometido una probeta a un proceso de corrosión que desde el exterior lo primero que se distingue es que hay una grieta que aparece y un líquido proveniente de la barra corrugada del interior, y desde el exterior veríamos que la grieta se va haciendo cada vez más grande. Aquí se hace visible del todo. Esto es una secuencia y tal. Pero claro, cuando la grieta está hecha, digamos, aquí también se aprecia la grieta, perdón, no lo veía bien. Pues el daño está hecho. Cuanto antes se aprecia la grieta, mucho mejor. Entonces, ¿qué se puede hacer para visualizar cuanto antes la grieta? Pues a veces no se puede ver con los ojos y hay que recurrir a métodos no lineales, o sea, midiendo la amplitud de la fundamental y la amplitud de los armónicos segundo y tercero, uno puede tener una idea de cuándo va a aparecer la grieta antes de que sea visible. Aquí, en esta gráfica que voy a mostrar ahora, se muestra cómo ha sido el proceso. El proceso, cuando empezó a ser alimentado para generar eléctricamente la barra, para generar el proceso de distorsión, empezó aquí, al 12º día. Pues bien, durante unos días no se mantuvo y aquí subió la contribución no lineal. Por tanto, este parámetro hace que seamos capaces de distinguir que va a aparecer una grieta antes de que aparezca. Los ultrasonidos tienen aplicaciones industriales súper diversas para buscar defectos en materiales, medir el grosor de objetos, inspección en procesos modernos de manufactura. Cuando hablamos de acústica, hablamos de ultrasonidos y hablamos de catalizadores en reacciones químicas, las más diversas que nos podemos imaginar. Y también, y es un campo en el que no puedo meterme en una charla de 45 minutos, los ultrasonidos tienen muchísimas aplicaciones médicas y tanto en el ámbito del diagnóstico como en el ámbito de lo terapéutico, ¿eh? Porque digamos que todo el mundo tiene en mente pues la imagen de una ecografía viendo el feto durante el proceso de gestación, pero como es esta figura, tengamos en cuenta que hay que diseñar este transductor y eso es una labor nuestra, de los que nos dedicamos a la acústica, ¿verdad? Y el tratamiento de tumores, el tratamiento de diversos tipos de enfermedades que pasan por problemas técnicos como son la focalización del haz y un dominio de las técnicas de procesado. Perdón por la doble S, pero es solamente procesado. Porque claro, cuando queremos atacar un tumor, hay que cuidar de que el haz incida solamente en la zona que interesa, porque si no, podemos hacer daño, ¿verdad que sí? Podemos hacer más daño que el bien que pretendemos conseguir. Por tanto, y digamos que cuando hablamos de acústica o cuando hablamos de la intensificación de acústica en un grado de teleco, hablamos de altavoces, hablamos de atunes, de doradas, lobinas, curinas, hablamos de salud estructural de máquinas, de edificios y otras infraestructuras, como puentes, que necesitan ser vigilados para que no haya ningún accidente de repente
hablamos de comunicación entre personas, entre animales y hablamos de salud. Yo creo que hablamos de vida y de todo. Claro, yo llevo toda la vida dedicado a la acústica y cada vez que entro en un sitio solamente oigo acústica. Pero es que creo que la acústica está en todas partes y es una forma, al estudiar acústica, digamos que estamos estudiándolo todo. Bueno, esto es una broma, porque en realidad todos los que nos dedicamos demasiado a algo nos volvemos un poco frikis, pero no pasa nada. Muchas gracias por escuchar y espero que os haya gustado y si necesitáis algo ahí tenéis mi correo electrónico. ¿De acuerdo? Muchas gracias, Jaime. Tenemos una pregunta que es, ¿para qué se utiliza el altavoz que tenía un comportamiento de un acordeón? Se utiliza para escuchar música. Vamos, es un altavoz que te encuentras en el mercado. Se llama, es una Air Motion Transformer y simplemente lo único que se usa principalmente como Twitter, pero los modelos que conozco yo, sobre todo a partir de 1000 hercios, funcionan muy bien. ¿De acuerdo? Hay diferentes marcas comerciales que los fabrican. En España hay una. No sé si estamos en un sitio donde no se puede hacer publicidad, pero vamos, en Beima, que está en Valencia, fabrica este tipo de altavoz, que tuvo una patente de un señor alemán que también tuvo el Nobel por los FET y los MOSFET, que eran transistores. ¿De acuerdo? Ese altavoz se puede encontrar en el mercado y lo fabrican empresas españolas también. De acuerdo, pues Sí. no tenemos ninguna pregunta más, así que ya estaría Si todo. no, solamente si tiene alguna curiosidad el oyente que me escriba y le doy un par de referencias. ¿De acuerdo? Pues muchas gracias por asistir y muchas gracias por la charla. Bueno, gracias a vosotros, al consejo por invitarme y espero que haya sido de vuestro agrado. Muchas Venga, gracias, Jaime. Hasta luego. adiós. Volvemos a las 4, así que ahora hay un descanso para comer. Muchas gracias a todos.